Bastante bien nos la rebuscamos. Sí, sí, Estábamos vamos. hablando recién con Jorge Macri, que está aquí al lado mío, precandidato a gobernador, a alcalde de la ciudad de Buenos Aires, actual ministro de Ujú. gobierno y ex intendente de Vicente López. Estábamos hablando de algo que en general se tapa medio sobre la mesa, que la gente le tiene un poco de miedo a hablar Mm. y que tanto a vos te he escuchado hablar y bueno, yo también hablo bastante, y es el tema de la discapacidad y cuáles son las medidas que podemos hacer para adecuar una sociedad que sea inclusiva, ¿no? Ujú. No, antes había como un concepto de que había que integrar, Ujú. que había que bancar, que había que, bueno, tener un grupito, que otra cosa que no me gusta son las funciones distendidas, ¿viste? Sí. Como que los chicos con discapacidad tienen que ir a las 2 de la tarde el jueves, como si el padre no laburase, el pibe Sí. no fuese al colegio. El concepto ahora es incluir, es cómo hacer una sociedad donde los chicos, Sí, sí. las personas que tienen discapacidad, que somos uno de cada 7, o sea, Sí, muchos. sí, acá, o sea, Acá hay uno. Yo tengo una discapacidad motriz en vos la tenés pata. una dificultad para Sí, una caminar, dificultad para caminar que la descubrí de grande, muy menor, juego pádel, voy y vengo, jugué rugby. Cuando jugaba rugby pensé que en realidad tenía un problema tobillo. de tobillo y de esguinces seguido por eso. En realidad después fue un tema más neurológico, muscular, que se manifestó con el tiempo. ¿Sabés cómo se llama lo que tenés? Sí, no me acuerdo, me sale rarísimo. Lo importante es que supe que no es una enfermedad que se llama Charcot-Marie, que puede ser una enfermedad progresiva, neurológica y además hereditaria. Una vez que descarté eso, como me quedé tranquilo por mis hijos y como que está ahí. O sea, es una dificultad como que tenés hipotonía muscular donde Claro, en el pie, la no, planta. en la pantorrilla, los músculos de adelante, entonces mi pie, si lo levanto, en lugar de levantarse derecho como el otro, se levanta así, porque los músculos de afuera no funcionan bien. Entonces, ¿Y cómo apoyo así. jugaste al rugby? Y porque se fue manifestando en el tiempo, y después de que me hice el bypass gástrico, más allá que tiene beneficios para alguien muy crónico en el tema obesidad como era yo, es muy agresivo para el cuerpo, es como si vos tuvieras, me explicaba el médico, 15 días en coma, entonces sobre el sistema neurológico es muy agresivo. Bueno, entonces eso aceleró la manifestación de esta otra Ah, y vos no enfermedad. sabías cuando te lo hiciste. No, no es una de las cosas que te dicen pueden pasar. Igual, tal vez lo hubiera hecho igual, porque yo sentía que luchaba contra una enfermedad y una adicción que no vencía, Sí. y no estaba disfrutando de la vida además. Pero bueno, ahí se manifestó más, pero nada, es muy menor, pero quiero decir, poniéndole en Sí, este tema sobre la mesa, igualmente, hablando desde uno está bueno, sí, porque está bueno porque hay un montón de gente del otro lado que cree que le pasa solamente a esa persona, ¿no? Cuando estábamos haciendo chat de mames, el cartelito, un psicólogo me dijo, cuando yo le hablaba de qué hacer con esa sí. comunidad que se había juntado, el dolor compartido duele menos. Sí, y además yo trato de hacer algo, lo hablábamos antes mientras me comía Sí, este Canoli, canoli riquísimo que me trajiste, en la versión más este, siciliana. que le agradecemos a Ari que Sí, fue ahí sí, el un tango a la fenómeno, casa. un grande. La verdad es que yo creo que estos son de los temas que hay que empezar a hablar. Mi experiencia en Vicente López, nosotros empezamos muy de entrada con el tema de discapacidad. Y casi medio de prepo y por voluntad de hacer algo, empezamos a hacer unos encuentros que se llamaban Todos Iguales al principio, después Todos Iguales en los Derechos. Después hubo toda una discusión con las ONG, que bueno, no somos todos iguales, bueno, está bien, listo, Sí. que todos iguales en Hay los mucha derechos. susceptibilidad. Mucho, mucho. Cada palabra, ¿viste? Ay, sí, sí. Toma una dimensión que a veces No, no, te sí, sí. estresa y justamente a veces impide hablar de los Sí, sí, temas. sí. En ese encuentro, con una señora grande que tiene una discapacidad, está en su silla de rueda, tiene una discapacidad motriz y de desarrollo, de crecimiento, es como muy chiquita, se mueve en su silla de rueda, pero en general la asiste a alguien porque son sillas de ruedas muy pesadas que no siempre logran accesibilidad en todos No. lados. Y entonces le digo, ¿qué es lo que más te molesta de lo que a vos te pasa? Y se queda mirándome y me dice, a mí lo que más me molesta es cuando, por ejemplo, voy de compras. Entonces yo le hablo
al que me está atendiendo, pero en lugar de contestarme a mí, le contesta al que me acompaña. O sea, no me ve o no me quiere mirar. Entonces ahí me di cuenta que hay una primera barrera anterior a la física, a la legal, que es la mirada del otro. Totalmente. Es la cultural y que no anida en una maldad intrínseca, anida en el desconocimiento de no saber qué hacer con algo que es distinto a lo que yo estoy acostumbrado a manejar, a administrar, a vincularme. En el camino de ser intendente lo fui aprendiendo, en la colonia y en Campo 1, que tenemos deportes todo el año, y recreación para chicos con alguna y actividades discapacidad. Eso para toda la gente que esté mirando y que tenga personas con discapacidad, que sean adultos. Hay Sí. actividades de habilidades sociales. Ahí en la municipalidad el otro día hicimos un podcast de eso, porque si lo hiciesen todas las municipalidades del país, yo creo que Sería sería más un fácil. cambio. Sí. O sea, poder llevar a tu hijo a una actividad semanal y que después hacen un after off, como un after office, Claro. y se van a un bar a la vuelta. O sea, es como les cambia todo. Sí, iban construyendo además sus vínculos, sí. su propia comunidad, su grupo de amigos. Total. Y eso después se transforma en una reunión en otra casa. Y bueno, digo, Esto ¿qué de ver fui al otro. aprendiendo? Por ejemplo, chicos con síndrome de Down. ¿Qué hago cuando los veo? ¿Le doy un abrazo o no? ¿Le doy un beso o no? Y es como cualquier persona. Sí. Ellos, algunos te van a querer abrazar, otros te saludan de lejos, otros son más distantes, otros te van midiendo, como cualquier persona. Sí. Pero uno no sabe bien cómo manejarse. Sí. Yo lo fui aprendiendo de manera empírica y después fuimos armando un equipo muy profesional que nos fue enseñando. Entonces, para mí, poner luz sobre este tema, o tratar de poner luz sobre los temas de los que no hablamos, es parte de mi rol en lo público. Bueno, esto que me estabas contando sobre el problema que tenés en la pierna, vos hiciste terapias. ¿Cómo fue tu vida? ¿Tu vida estuvo intervenida también por la terapia, por lo que nos pasa a todas las personas o a las familias de las personas que tienen una discapacidad, de esto de ir de un consultorio al otro, de un terapeuta al otro y a buscar adaptaciones? Sí, pero no fue tan complejo. Claro. Arrancó más en función de, bueno, pero me está doliendo esto. ¿Pero no te dio miedo cuando te enteraste? Sí, obvio. Porque lo contás muy... No, me dio miedo sobre todo que fuera una enfermedad hereditaria. O sea, me dio miedo porque me dicen, vamos a hacer un estudio, un diagnóstico para ver si esto lo pueden llegar a tener tus hijos. Sí. Una vez que eso fue un no, ahí nada. Bien. Me relajé porque además lo vivo bien, no ha sido un Tenés tema, con nos una divertimos. prótesis, ¿no? Claro, uso una especie de válvula de prótesis que me sostiene el pie, que le digo la biónica. Entonces a mis hijos le pusimos la biónica. A mis hijos le digo, alcanzame la biónica o nada. Nos divertimos con eso, le pusimos un poco de humor. Pero no fue un tema tanto para mí. Por ahí impacta más. Viste, el tema redes es complicado. A veces Belén me dice, me enoja, pues dicen, vos con el rengo, qué sé yo. La gente es mala. Es mala, sí. A mí Sí. también me bardean con mi hijo cuando escribo algún comentario que le puede no gustar a algún grupo social. Yo nunca lo digo porque, viste, no me gusta victimizarme por eso, porque no le doy bolilla a las redes realmente. Pero me dicen, ya Dios te castigó, no sé, cosas así horribles. Y yo creo que la discapacidad, o las discapacidades o las diferencias, tienen el inicio, como bien lo estás marcando, en la mirada Sí. del otro. O si vos miras a una persona, un médico piensa que lo peor que le puede pasar a una madre es que le digan que su hijo tiene un diagnóstico, te lo va Claro. a comunicar con una cara Sí, y que te va a dejar a vos que con una ya es parte angustia. del problema, claro. Y ya vos vas a sentir que tenés ese problema. Ahora, un médico piola que sabe que ese chico tiene un montón de potencial, y yo como madre siempre les digo, la confianza en el hijo es el superpoder que más le vas a poder proponer. Alimentar su autoestima. Sí, La claro. la Vos podés. autoconfianza, vos podés, y hablarles, y aunque los chicos no hablen, que entienden y ven el contexto. Y claro, la gente cuando ve a alguien con una discapacidad dice, no entiende, y tal vez esa persona no camina, o tal vez no habla, pero de ahí a que no entienda es Sí, como, obvio. leen... Y además sienten. Por supuesto, Todo. más Todo o más. aún, todo y más. Entonces, si vos
en tu sentimiento tenés unas genuinas ganas de acercarte y abrazar a una Sí, persona sí. con síndrome de Down, va a estar muy copado en Sí, sí. recibir eso hasta donde pueda, ¿no? Sí, sí. Y es ver a la persona detrás, por delante del Sí, diagnóstico, en claro, realidad. obvio, Y esto obvio. que vos decís, sabes que a mí, si me pongo a pensar qué es lo que más me molesta del autismo, es la mirada de los otros. Es como Sí. decir, uy, qué fiaca, que bueno, que qué sé yo, nadie se avive bajar un poco el coso y tener que estar todo el tiempo explicando que hay que bajar un poco el volumen, o que no hay que hablarle todos a la vez, o alguno que te mira como y no quiere hablar del tema, como si fuese algo que no se habla, ¿viste? Como Sí. tabú. Ahí hay mucho para hacer, ¿no? Y sería muy interesante una ciudad adaptada, ¿no? Yo creo, ¿Soñás con eso? yo creo que la ciudad de Buenos Aires debería ser la ciudad más amigable en general con las diferencias. Creo que ha avanzado mucho en algunos aspectos, pero en los temas de discapacidad me parece que hay mucho más para hacer. Se hace, hoy vas a una plaza en la ciudad Sí. y hay plazas que inclusive ya incorporan sectores para chicos Sí, con están trastorno de buenísimas. espectro autista, más tranquilos, más separados, atrás de, ¿no? Por esta cosa del ruido, lo que Sí. decías vos. Vamos aprendiendo. Lo que digo es, para mí hay algo que es importante que yo lo aprendí en Vicente López. Afuera del gobierno hay mucho más que lo que el gobierno a veces ve o hace. ONG, tercer sector, grupos de padres, madres, más o menos organizados, profesionales comprometidos. Hay mucho ocurriendo que si uno lo logra poner en red, los ayuda a intercambiar experiencias y trabajamos más en conjunto, ahí florece un fenómeno excepcional. Y como lo que hay que hacer es un trabajo cultural, necesitamos muchas voces, necesitamos romper muchos mitos, eso derriba prejuicios y eso genera en serio un nivel de oportunidades, integración, linda vida. Digo, se trata de eso. Claro. Al fin del día, el trabajo de los que tenemos un rol público, sobre todo a cargo de una ciudad, como yo quiero ahora en la ciudad, es que los que viven en esa ciudad sean felices. Y no hay un solo problema, ¿no? Porque después las encuestas te dicen, sí, el problema es la economía, la inflación, la seguridad. Sí, está bien, todo eso está claro, es como lo general. Después hay historias individuales donde hay pequeñas cosas o día a día que te afecta y que te va a afectar hoy, mañana, pasado, porque vas a convivir con esa realidad. Y nosotros tenemos que ayudar a que eso florezca. Y me parece que en la ciudad hay una oportunidad de que sea un modelo de integración, de convivencia, Ahí vos decías de que amor, de mirada sensible, empática. El otro día hablé con un especialista, no tiene que ver con esto, pero me hizo acordar de Carl Eric Fischer, es un especialista en el tema de adicciones. Él es un Sí. adicto en recuperación y ha escrito y ha trabajado mucho. Y tuve una videoconferencia con él muy interesante, que después hablé acá también con Pavlovsky, que tiene el dispositivo Pavlovsky, que es también otro especialista en el tema de adicciones. Pero, ¿qué le decía? ¿Qué es lo que me quedó y dónde construyo los puentes? Cuando le digo, ¿qué es lo más importante que podemos hacer con el tema adicciones? Más allá de lo profesional, me dice él, es la mirada amorosa y la compasión y el abrazo y el amor. Hay una parte que es entender que tal vez no hay maldad en el otro, hay una necesidad. Sí. Entonces, pero ese concepto de la mirada compasiva, amorosa, que requiere primero la mirada, ver al otro. Entonces, por eso até los dos sí, temas. y que no sea, o sea, en general, cuando se invisibiliza al otro es porque se supone que el otro es un problema. Uy, qué Claro, quilombo. sí, tal cual. Por Dejémoslo eso lo por ahí. escondemos acá, está abajo de la mesa. Exactamente. Es el elefante abajo de la mesa. Ahí hubo un problema esta semana con el tema adicciones y en la ciudad de Buenos Aires, que fue la muerte de un chico que estaba participando en una fiesta en Mandarin Park, ¿no? Y bueno, son lugares concesionados por la ciudad de Buenos Aires. Ahí hay algo que se pueda hacer, ¿no? Sí, sin duda. Los niveles de control. Pero ahí me gustaría algo que fui aprendiendo hablando con los especialistas en adicciones. En general, cuando hablamos de adicciones, caemos rápido en el tema de las drogas y de las drogas ilegales. Sí. Del universo de las adicciones, el 80% del problema es el alcohol. Droga legal con la que convivimos. Y el 20% son drogas en general
ilegales o fármacos legales pero mal utilizados. En general tendemos a hacer muy rápidamente un link entre adicción y narcotráfico, que es un problema, hay que luchar contra él. Yo tengo una postura muy clara, digamos, contra el narcomenudeo, digamos, porque toda forma de organización ilícita el Estado tiene que combatirla y no hay peleas que se pierden, hay peleas que no se dan. Pero cuando hablamos de adicciones tenemos que hablar, y sobre todo arrancando de los jóvenes, primero y sobre todo del alcohol. Porque el alcohol tiene un caño de comunicación muy potente que transmite una lógica de felicidad, éxito, placer rápido y es accesible. Y a los padres nos está pasando que no sabemos bien cómo administrar eso. Bueno, que tome en casa, entonces que se junten, por lo menos los veo, que no sea afuera. No estamos sabiendo bien cómo resolver eso y me parece que ahí hay un capítulo de diálogo muy, muy relevante para tener, porque muchas veces ese es el puente a otras formas de descontrol. No todos. ¿Y de qué manera se pone orden en eso? Porque... Bueno, primero en el tema de adicciones en general, hablando. Lo que yo aprendí es, tenés que hablar con tus hijos. Es un tema que tenés que poner sobre la mesa y hablarlo. Y después vuelvo a lo anterior, para que no parezca que le corro la cola a la jeringa, como decía mi tía Tite en Tandil. Creo que tenemos que elevar el nivel de control y de lucha contra toda forma de droga ilegal. Sea en un lugar concesionado o no. Tenemos una responsabilidad. Es como más grave, ¿no? Me parece. Sí, sin duda. Debería haber una reacción respecto de eso, una acción, no solo preventiva, sino, bueno, a ver, si esto ocurre en un lugar que nosotros concesionamos, ¿qué hacemos con esa concesión? Porque tenemos que comprometer también al privado. Claro. En ese control. No puede ser parte de, no voy a decir del negocio, pero no puede ser parte, no puede ser que naturalicemos que, bueno, eso ocurre. Claro. Y ocurre en un ámbito, porque además eso después se puede expresar en formas de violencia, de agresiones afuera. Y no es la primera vez tampoco que pasa. Es un temón, ¿no? Si nos vamos a la arena política, bueno, la noticia de la semana fue que María Eugenia Vidal se bajó de la candidatura presidencial, ya anticipó que no va a jugar en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué opinión tenés de lo que sucedió? ¿Y qué espacio crees que puede tener una política como ella, una dirigente como ella? Ella tiene un rol muy importante en nuestro espacio, es fundadora, como yo y como otros de nuestro espacio político, está del primer momento, tuvo una responsabilidad muy grande como ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires, una de las tareas más difíciles que debe tener una política pública en la Argentina. Ella hoy es diputada. Para mí tiene que ser parte, si nos toca poder gobernar, como creo que vamos a poder a nivel nacional, ella tiene que tener un rol relevante. Me parece su experiencia, su compromiso son fundamentales. Ella tomó una decisión. Ella fue, yo me acuerdo hace más de un año y pico, yo hablé con ella y Mario me dijo, mira, yo tengo ganas de competir por lo nacional. Puedo llegar o no, pero no importa, quiero prepararme para eso y si no es ahora, tal vez sea más adelante. Y terminó haciendo eso mismo. Y yo le dije, mira, yo tengo ganas de competir por la ciudad, me estoy preparando para eso, creo que los 10 años en Vicente López me preparan para administrar una ciudad más grande, pero quiero saber qué pensás vos. Me dijo, no, yo no estoy pensando en la ciudad, yo tengo un camino distinto, yo ya fui gobernadora, fui vicejefa de la ciudad, en esos niveles de gestión ya di mi aporte. Me dice, sé que es difícil porque veo dos candidatos más instalados, como Horacio y Patricia, o Patricia y Horacio, pero lo voy a intentar. Y si no, sé que eso me va a formar y preparar para ser parte del equipo y para después. Con lo cual, cuando miro un año y medio para atrás, ella cumplió exactamente con eso que creía en ese momento. Tuvo mucha coherencia, me parece, y eso es muy valioso. Y después... ¿En qué rol te parece? No sé, no sabes. Me cuesta decirle, porque en lo público vos tenés que estar muy convencido de lo que vas a querer hacer. Claro. Esta es una tarea difícil y en cada momento tenés que ver que haya una sintonía entre lo que podés dar y ese cargo que se genera, ese lugar. Ella tiene una capacidad de trabajo inmensa.
Así que creo que puede aportar desde un rol en lo legislativo donde ya está, como presidenta de la Cámara, puede tener un rol en lo ejecutivo relevante. Es alguien que tiene experiencia de gestión, pero también política. ¿Te Hay parece mucho ahí. que decepciona al larretismo que no se presente como candidata o precandidata a jefa de gobierno? Bueno, había algunos que tenían las ganas de que eso ocurra, y es genuino, está bien, la conocen, ella es parte de ese equipo en un punto, tiene una relación con Horacio, pero ya está, es una decisión tomada y nuestra tarea es tratar de ver cómo le ofrecemos a la ciudad no solo las mejores candidaturas, sino el mejor gobierno posible. A mí me parece que la ciudad en estos 16 años ha evolucionado mucho, pero yo quiero cuidar lo que está bien, pero ir a revisar las cosas que todavía tienen que mejorarse, porque para eso uno se presenta. Sí. ¿Y qué cosas ves en la ciudad, no? O sea, cuando caminás por la ciudad, cuando vas en auto por la ciudad, ¿qué ciudad ves? ¿Cómo la ves a la ciudad? Yo creo que la ciudad necesita recuperar un grado de orden importante. Orden, el orden para mí es un concepto, la palabra orden a veces tiene un sentido que va muy hacia digamos, lo restrictivo, el control, la seguridad, pero yo también ordeno mi cuarto, pero mi casa tiene que estar ordenada. El orden es una palabra a la que le podés dar muchas dimensiones. Creo que el orden del espacio público, la limpieza, la cantidad de gente en situación de calle, muchos de ellos que además conviven con algún tipo de adicción o enfermedad mental. Ahí la ley de salud mental no ayuda nada. Estuve hablando con especialistas de Nueva York, que Nueva York es una ciudad que ha tenido una problemática de gente en situación de calle similar a la de la ciudad de Buenos Aires, la está mejorando mucho en el último tiempo. ¿Cómo hicieron? Cambiaron la ley. Primer tema fue poner el tema sobre la mesa, es decir, nosotros tenemos un problema con la gente en situación de calle, ellos tienen un derecho que los asiste a querer vivir ahí, pero el resto de la gente la pasa muy mal con esa realidad. El clic en Nueva York fue cuando el año pasado, allá por junio del año pasado, una persona en situación de calle que estaba durmiendo en el subte, como Nueva York es muy fría, suelen entrar al subte a dormir, empuja a una mujer que estaba esperando el subte y muere adelante de la formación del subte. O sea, la mata, empujándola. Sin ninguna razón, la señora estaba así, la ves en la cámara, y él viene de atrás y simplemente la empuja. Entonces ahí se abre una discusión donde se pone claramente sobre la mesa algo que tenemos que poner sobre la mesa en la Ciudad de Buenos Aires, que algunas de las personas que viven en situación de calle son un riesgo para sí y para los demás. Pero es cierto que si vos hablás con la gente, con mucha gente que está hace años en situación de calle, no quieren ir a los... No quieren, claro, pero después hay otros derechos, que es el que también el resto de la sociedad que vive, la cantidad de mujeres, de hombres, pero que me dicen, pero yo ya perdí mi barrio, porque están ahí, se me instalan, hacen cualquier cosa, sus necesidades en la calle, me armaron una carpita. El otro día una señora en una reunión de vecinos me decía, y se tapan con la frazada y están ahí abajo y hacen sus cosas, ¿viste? Me decía como, sí, entendí, sí. Pero ¿me entendés? Sí, entendí, le digo, esa tensión, pues no puede ser que vos no puedas volver a tu casa con un nieto y tengas que convivir con el espectáculo de alguien haciendo lo que quiere en la calle. Sí. No está bien, no tenemos por qué naturalizar eso. Entonces, la ciudad le ofrece a la gente en situación de calle lugares para ir a dormir. Y nosotros tenemos la responsabilidad de ordenar un poco eso, ¿no? Nadie tiene derecho a apropiarse de un cajero automático como si fuera su monoambiente y nosotros perdimos la posibilidad de ir al cajero. O entrás y la verdad es un asco como está. Creo que ahí hay un trabajo para hacer. Me parece que tenemos que mejorar un poco el tema tránsito. Tenemos que luchar contra este desorden de cortes prepotentes, donde de nuevo ahí algunas minorías le imponen al resto de la sociedad la Bueno, pero ahí también tenés la dificultad de la ciudad de la policía de la ciudad de Buenos Aires, o sea que está limitada para hacer un montón de cosas. De la justicia, que no nos permite muchas veces. Sí, hay que dar esa discusión pública, porque claro, ¿qué te dice la justicia? Bueno, es cierto, están cortando, pero hay vías alternativas. Sí. Es cierto. Ahora, el que tiene un local ahí no puede agarrar su local y levantarlo e irse a otro lugar alternativo. Lo estamos liquidando, estamos matando. Entonces, esta lógica de miro para otro lado y no me hago cargo de los problemas que los derechos de unos generan respecto de otros,
tiene que ver con cierto grado de orden. El derecho a manifestarse existe, pero también el derecho a laburar, Claro. el derecho a circular, el derecho a poder ir a estudiar. En muchos de los lugares donde se hacen estos cortes permanentes, por ejemplo, tenés una universidad. Claro. Y esos chicos no pueden ir a estudiar, o salen y entran con temor. Entonces, tenemos que ordenar, para mí, este desorden, que no es provocado, no es probablemente hoy fácil de resolver, porque tenés un gobierno nacional de distinto tono, pero lo que digo es, si volvemos a tener la suerte de trabajar nación, provincia, la ciudad, creo que tenemos que levantar la vara. Y creo que tenemos que ordenar un poco la ciudad. El tema basura también, ¿viste? Los que revuelven Sí. la basura dejan todo sucio, se instalan de lunes a domingo, vienen, o de lunes a viernes y se vuelven el fin de semana, vienen muchos del conurbano. Creo que hay una responsabilidad nuestra de reordenar la ciudad. También lo que pasa en la ciudad es que un poco van hacia allá todas las personas que quedan marginadas y con la pobreza que aumentó es Sí. el lugar a donde hay gente a donde pueden Por recolectar. supuesto. Y eso es entendible, bueno, pero eso me explica el contexto. Sí. Eso le da una razón. Sí. No hay una maldad intrínseca en esa gente en querer hacerlo. Ahora, ¿yo qué hago? Bueno, pero si vos lo sacás de la ciudad también. ¿Lo es como describo nada más? Bueno, pero tengo que comprometer a los otros Claro. municipios a que ayuden a su gente. que, claro. O sea, la ciudad tiene refugio, la ciudad les da de comer, la ciudad los asiste. Los otros municipios también tienen una responsabilidad. Y yo vengo de ese mundo, entonces yo digo, Claro. puedo establecer un diálogo con los intendentes del conurbano y decirle, muchachos, acá nos tenemos que ocupar todos. ¿Cómo nos tenemos que ocupar todos de la seguridad? ¿Cómo nos tenemos que ocupar todos de la salud animal? Porque yo puedo tener una política de salud animal excepcional, pero los animales van y vienen. Claro. Entonces, si el municipio al lado no castra, no vacuna, no desparasita a los animales que están en la calle, y no resuelvo el problema. Viene, me muerde alguien de mi ciudad o de mi municipio. Digo, ¿Y vos crees? esa mirada integral yo la traigo. Yo estuve en ese lugar, entonces puedo hablar con los intendentes un lenguaje parecido. Vos hablas de una mirada integral, hablas de esto del diálogo y también hablaste anteriormente de una ciudad que se está mirando mucho el ombligo. De un gobierno. De un se mira. gobierno que está mirando mucho Sí. el ombligo. ¿Eso a partir de cuándo lo notás? ¿Y qué crees Eso- que le eso- pasó a Larreta? O sea, No, siempre fue... No sé, yo no digo que es una responsabilidad de Horacio. Me parece que tiene que ver con procesos culturales organizacionales. Nosotros fundamos un gobierno con Mauricio. La ciudad era recientemente autónoma. Fue construyéndose un gobierno. Todavía es una autonomía imperfecta. Hay cosas que la ciudad debería poder hacer y no puede hacer porque no le han transferido las responsabilidades, pero eso es muy técnico. Mauricio fundó, generó esa realidad, construyó un gobierno, hizo transformaciones físicas iniciales muy importantes, desde la existencia de una policía metropolitana a obras contra las inundaciones, etc. Horacio siguió con eso, le puso mucha eficiencia, una burocracia profesional muy seria. Hoy me parece que es momento de que todo eso que se armó dialogue más con el afuera, que identifique más al otro. Son procesos, son momentos culturales, no hay una maldad en por qué hoy no. Pero yo vengo a aportar eso, digo, ¿qué es lo que puedo aportar? La ciudad tiene una costa maravillosa, pero todavía no se vive y disfruta como la de Vicente López. Sí. Bueno, ¿por qué no hacerlo? ¿Fueron malos? No, son procesos, son momentos, hubo otras prioridades. Yo vengo a aportar eso, la continuidad, la tercera ola de cambio y de mejora para la ciudad. ¿Y crees que la ciudad tiene un estado muy pesado? Creo que la ciudad tiene que hacer el país va a tener que hacer un esfuerzo en quitarle el pie de encima al privado. Y la ciudad va a tener que ser líder en eso, porque cuando nuestro próximo presidente o presidenta plantee eso, las provincias nos van a mirar y van a decir empiecen por casa, empiecen por la ciudad. Así que la ciudad va a tener que bajar impuestos y va a tener que dejar de sobrecontrolar y observar muchas cosas que no son tan necesarias. Creo que... Bueno, el otro día, viste que a mí me Sí. pareció dramático, como que juro tenía ganas de buscar y hacerle una entrevista a ese muchacho que el 1 de mayo estaba vendiendo empanadas en el Obelisco, hechas por él porque se había quedado sin laburo y que le incautaron las empanadas. ¿Viste? Y como dije, uy, loco, qué falta de sentido común, ¿no? Y qué al pedo están haciendo esto, y qué dañino, ¿no? Pasa que ahí tenemos un equilibrio para encontrar el que es complejo, ¿no?
Porque por otro lado tenés un El comerciante. derecho de los comerciantes. Claro, Sí. al que le estamos exigiendo mucho. Sí. Mucho control, mucha presión. Mucha presión en el sentido de la presión del control, ¿no? Bueno, él matafuegos, bromatología, esto, aquello, y se le instala en la puerta un alguien que con toda buena voluntad quiere vivir de su laburo, y es lo que más necesitamos en la Argentina, que la gente quiera vivir de su laburo y de su esfuerzo, pero generamos es como el mantero. Sí, es como pobres contra pobres, ¿no? Claro, entonces tenemos que reordenar alguno de esos... Vos estás diciendo cosas de político en campaña, porque vas a bajar los impuestos. Sí, pero estoy convencido que se puede hacer, ¿eh? Sí, estoy convencido. Nadie baja los impuestos después cuando son gobierno. No, sí, lo hemos bajado hace poco. Bueno, lo de la devolución de las tarjetas, me decía. Sí, por ejemplo, pero hace 2 semanas anunciamos con Horacio 110 trámites que dejan de existir y muchos de ellos que ya no te cuestan. Por ahí no son costos inmensos, pero la partida de nacimiento, la de matrimonio, la de defunción, la de adopción definitiva, todos trámites que dependen del registro civil, que depende de mí, dejaron de costarte. ¿Es un montón? Bueno, es un gesto, es una cosa de decir, hay cosas que ya no te las pido más, hay trámites que ya no tenés que hacer y además hay algunos que vas a tener que hacer pero no te cuestan más plata. Uh-huh. Ahí en el registro civil también tenemos una historia linda de la que hablábamos antes, que es el trabajo que recorrimos con Mariana, a la que conocés. Mariana del grupo Sí. Siempre para Adelante, Sí, y la Fundación ASEMCO, que hicieron como un asesoramiento para hacer... Un protocolo y un trámite especial para que los chicos con trastorno de espectro autista vivan la experiencia de tener que hacerse su documento de la mejor manera posible, ¿no? Que el estrés no los agote, porque no todo el mundo lo sabe, pero por ahí nosotros vamos a hacernos el documento y pones el dedo y no te lee. Y para vos es, esta máquina, otra vez, ¿cuántas veces? Para ellos es un estrés. Sí, yo cuando paso por migraciones, por ejemplo, es una locura. O no anda migraciones, mi nene tiene como la mano medio blanda. Sí. Uy, Dios, 18 millones de veces poner el dedo. Y para él es muy estresante. Y bueno, se pudre por el dedo, porque su dedo es tan blandito, entonces ya se quiere ir, y ahí empieza todo un tironeo, y todos te ponen cara de, uy, qué mal se porta, y no, o sea... Y ahí pasan 2 cosas, el estrés de él y el estrés de la familia. De la familia y del laborante que está ahí, no sabe qué hacer. Que no sabe qué hacer. Entonces, generamos toda una serie de pequeños cambios de lo arquitectónico, de la señalética, para que sepan cuál es el caminito. Hay un video previo que se lo podés compartir con Historia el niño. social se llama. Claro, y entonces eso lo va preparando para lo que se viene. Vos sabés que una fonoaudióloga me dijo algo que te lo transfiero porque Dale. Veo que estás haciendo tantas entrevistas y que son muchas conclusiones interesantes las que estás contando de distintas áreas. En que las personas con problemas en el lenguaje, dificultades en el lenguaje, como tiene mi nene, por ejemplo, viste, hay distintos tipos de autismos en el espectro, tiene que ver sobre todo con una imposibilidad para ordenar el mundo que te rodea. O sea, cuanto más despelote, ruido y bullicio y sensaciones hay, te da el mundo, más difícil es para vos ordenar eso y conectarte, regularte y tener una comunicación, verbal o no verbal, ¿no? Bueno, y algo que yo aprendí es que cuando nos dicen cuál es la señalética que quieren para el lugar, suena como medio... Obvio. ¿Solo eso? Eso. ¿Y blanco y negro? Sí. Poco ruido, o sea, poco ruido visual, poco ruido. Entonces tienen su oficina especial y personal capacitado para interactuar y no sentirse mal ellos, porque por ahí el chico que se angustia y se empieza a quejar y por ahí llora y dice, ¿qué hice mal yo? El trabajador dice, uy, ¿cómo me manejo? A ver, volvemos al inicio de la charla, ¿no? ¿Cómo te preparo para ver al otro desde un lugar distinto y qué herramientas te doy a vos también? Entonces, vos me lo decías antes de que empecemos. Bueno, tampoco son tantos los trámites. ¿Cuántas veces un chico va a ir? Hagan algo que necesitemos todos los años, 2, 3 veces. Y te tiré una idea que ahora después te la voy a decir al aire para que tomes también el guante, ¿no? Pero todo suma. Todo suma y empieza a construir un camino de diálogo. Hoy estamos hablando de esto, o yo estoy hablando de esto, y tengo mi videito subido, y podré contagiar a otras oficinas públicas, a otras áreas del Estado, a que tengan la misma sensibilidad. Entonces,
por ahí una escuela u otro lugar va a decir, ¿y por qué yo no me puedo preparar para una situación Y similar? estás aparte hablando, desdramatizando la cosa. Hay yo a todos les quemo la cabeza a cualquier político que veo con las mismas ideas. Y hay gente como que notás que como que no quiere mucho esto de no subir sobre la mesa el tema, ¿no? Como que es un tema que mejor tenerlo lejos. Y lo que yo te decía, insisto, hay un temón que es la recreación, la sociabilidad de las personas con autismo y la imposibilidad de generar o de disponer de esos lugares. Los clubes te cierran la puerta, la escuela casi te cierra la puerta, a pesar de las leyes de inclusión. Hay chicos con TEA y hay chicos... Vos me dabas un detalle que me interesa profundizarlo un poquito, el tema de los cambios de horarios, cómo complica la vida de los chicos y bueno, la asistencia. esto es algo que yo le comenté al pasar a la ministra. Si vos tenés los dobles turnos en las escuelas de Buenos Aires con las materias cambiadas, es decir, no tenés todo lengua y todo inglés, entonces vos podés decir, bueno, como yo mando a mi hijo con acompañante terapéutica, la obra social me otorga 4 horas de acompañante terapéutica, entonces decido mandarlo a castellano. Pero si vos me mezclás las materias y tengo castellano e inglés en los distintos turnos, entonces las personas con autismo y con acompañante terapéutico no pueden ir un turno, el de la tarde, y capaz que se pierde matemática. Claro. Entonces, bueno, dicen, bueno, podés buscar matrícula en otro lado. Todos sabemos que conseguir matrícula con un chico con autismo, que eso también podría haber de parte de inspección escolar, o sea, que se cumpla la ley. No debería ser difícil y no deberían decir que no. Y los que dicen que no deberían ser sancionados. Debería haber una especie también de calificación a las escuelas que no son inclusivas. Vos me decías algo también del tema de la capacitación docente que incluye algunas de estas habilidades. Tal cual, hay un instituto de formación docente que depende de la Ciudad de Buenos Aires y si vos le das una formación a los docentes que le genere un puntaje, eso ella me dio la idea. Porque tiene un amigo que trabaja ella que ahí. Está atrás de la cámara. Sí, Tali, nuestra realizadora. Si vos le das una capacitación a esos docentes que le genere puntaje, que no existe todavía, ellos van a querer formarse para poder aceptar a los chicos. Aceptar los tienen que aceptar por ley, es ilegal no los acepten. Ninguna escuela pública... No, pero además que sepa cómo manejarse, cómo tratarlo. Un chico con TEA puede tener que salir y entrar del aula, pero no tiene que estar en el patio. Yo he visto fotos de chicos en el patio trabajando solitos o en la dirección para que no jodan al resto. Bueno, son caminos de aprendizaje. Lo bueno hoy es que esto lo discutimos. Sí. Si miramos 30 años para atrás... No se hablaba. Ni se hablaba y probablemente ese chico ni iba a la escuela. Y la familia lo tenía en casa y no sabía muy bien qué hacer con eso. Pero el Estado no puede decir... Digo que hemos recorrido un camino y hay que seguir dando esa batalla. Me parece que muchas de estas ideas son interesantes porque ponen en línea el compromiso con el premio, el incentivo. O sea, si yo te capacito y vos podés obtener puntaje como docente capacitándote en eso y te evalúo también en función de eso, lo vas a ir incorporando. Alineo y le das mérito a la inclusión. Claro. Bueno, son cambios culturales que están ocurriendo que a veces son más rápidos en lo social que en lo organizacional. Y bueno, este es el desafío nuestro. Y la otra que te tiré es la de los clubes sociales y deportivos. O sea, hay un montón de espacios públicos en la Ciudad de Buenos Aires donde podría haber deportes adaptados. Sí. No caiga pedos todo el día. Perdón. No, me tiene idea. Mi tarea es esta. Se quiere corchar y dice, ¿para qué vino invierno? No, a mí me encanta. Porque de esto se trata la tarea esta que yo amo, que es ver qué no estamos haciendo todavía y cómo lo podemos hacer. Entendiendo, yo estuve en dos mundos, te lo decía antes, ¿no? En lo público, el legislativo y el ejecutivo. El legislativo es el mundo de los deseos. Sí, todo es yo escribo lo que me gustaría que ocurra y después bajás a la realidad, igual que en casa, y tenés tiempo, dinero limitados, espacios limitados, conocimientos, y tenés que ir administrando esa frazada corta. Pero me gusta a mí. Bueno, yo te tiro ideas. Por ejemplo, los clubes sociales y deportivos no dependen de la ciudad, pero si la ciudad le diese un incentivo que puede ser simbólico, no tiene que ser plata en sí mismo. Bueno, hay un montón de cosas. Puede ser un profe. Puede ser un profe.
Con dos profes es una colonia. Sí, sí. O un grupo espacio recreativo sí. de 2 horas Tal cual. que ya le cambias la vida a la familia. Sin duda. Porque esas 2 horas la madre y en el mismo club, en el bar, la madre se va a tomar un café y le cambió la semana. El otro día estuve con un especialista, no tiene que ver con esto, un especialista urbanista. Ah, ese me encantó, Moreno, esa nota, lo vi. de la ciudad de 15 minutos. Sí, alguien que está hermoso trabajando hoy eso. asesorando a París, él es colombiano. Colombiano era, Sí. sí. Y ellos están trabajando en un concepto muy moderno, que yo lo había visto ya en Tel Aviv, que es usar espacios existentes con otro objetivo. Entonces, por ejemplo, las oficinas públicas suelen cerrarse relativamente temprano, pero son un espacio muchas veces maravilloso. Hermoso, Claro. poner el gobierno de la ciudad Y no es tiene, una y no tiene una uso. locura. Sí. Entonces, ellos empezaron a abrir esos lugares para otro uso. Entonces, con muy poquito costo, porque el espacio ya lo tenés, vos generás usos en contraturno muy interesantes. Eso yo lo hice mucho con los clubes barriales en Vicente López, no funcionó muy bien, porque el club barrial durante el día, temprano, tiende a estar vacío. Entonces yo los ayudé a mejorar infraestructura, pero comprometete conmigo, abrite a la sociedad con algo. Y ahí aparecieron desde escuelas municipales para deportes que no eran tan habituales, esgrima, por ejemplo. Claro. Y entonces es gratuito, pero yo les preparé el lugar, ellos pusieron el lugar y con un profe tenemos esgrima, o políticas inclusivas, o que me den espacios para los adultos mayores. Muchas veces los centros jubilados no tienen dónde reunirse. Tango. Claro, y es a las 2 de la tarde, que al club ese no va nadie. Exactamente. Y por ejemplo, de lo que estamos hablando, ¿no? Ahora se me fue la olla. No, porque vino aquel que te compró canoli, Ari, mirá. Sí, estamos en nota igual. Saludá, sí, pasá. Lo que pasa es que, ¿sabes qué quiero? Que pase cualquier cosa atrás, porque muy bien. no tenemos tantos técnicos. Cualquier cosa. Vos me trajiste este los es el Tano de la casa, porque él dice que yo soy Tana, pero bueno. Espectacular. No, y lo que veo de los clubes, y de los clubes, y por ejemplo el gobierno de la ciudad, que es precioso, ¿no? Uh-huh. Yo el otro día lo llevé a Antonio, me ofrecieron la función distendida, le dije, no, yo no voy a ir a la función distendida, y lo fui a ver las bodas de Aurora, como todos los chicos, con Antonio. Fascinado, ¿no? Vamos al Teatro Colón a ver a las bailarinas y le sacó fotos a todo, y qué sé yo. Vos imaginate, no sé, taller de fotografía en el gobierno de la ciudad, que es una bomba atómica, ¿no? Sí. Poner un proyector y poner cine, obras de arte, talleres de... O sea, ¿a qué hora se van? ¿A las 5, 6, 4, 5 de la tarde? No hay nadie. Hoy. Sí. Hoy es viernes, a las 5 de la tarde. Vos me haces una actividad ahí, yo no me parque, Patricio, ¿sabes cómo? Claro. Ya a Antonio le doy el celular y te hace una exposición de fotos con todas las perspectivas que tenés ahí. Seguro. Pero bueno, me pareció re interesante eso. Ese colombiano lo había hecho solo en París o también en Colombia. No, ya y eran de 15 minutos porque además de usarlos... espera, son dos eran cosas la cercanía... Él plantea una mirada de la ciudad de 15 minutos para que la gente no se mueva tanto. Es un concepto urbanístico que tiene que ver con que vos, cerca de tu casa, puedas resolver tu día a día. ¿No? Si vos vivís en una gran ciudad, pero más o menos resolvés tu día 15 minutos a la redonda, vivís como en un pueblo, es maravilloso. Totalmente. Te subís menos al auto, construís comunidad. Hay una oportunidad hoy porque muchas empresas dejaron de tener tanta presencialidad en la oficina, eso generó un lío para los que tienen oficinas y en el centro de la ciudad de Buenos Aires, pero es una gran oportunidad para los barrios, porque aparecen un nuevo consumidor en el barrio, claro. Entonces a los comercios barriales les va mejor, y la gente se mueve menos. Ese es un concepto. Por otro lado, él lo que plantea en esa lógica de cómo miramos las ciudades distintas es, las ciudades que ya están llenas, lo que tenemos que usar es mejor lo que ya tenemos construido. Entonces dice, tenemos un edificio maravilloso, que a las 3 de la tarde está vacío. ¿No podemos pensar qué hacer después? Sí. Y yo en Tel Aviv lo que vi es que la municipalidad, el edificio del gobierno, los viernes, justamente como vos decías, a las 5 de la tarde se abría actividades culturales. Entonces imagínate en Parque Patricios, en el edificio de Uspallata, una milonga. Sí. En esa planta baja espectacular. 0 costo casi. No es... Y lo abrís y podés tener 500 personas bailando su milonga. Y además, ¿qué pasa? Las estaciones de trenes que fueron refaccionadas. Estaciones de trenes también. Tenés 1000 lugares. Entonces, volviendo, vos hablabas de los clubes y cómo mejoramos su compromiso. Muchos clubes tienen un compromiso social muy alto. Si los ayudamos un poquito, pueden generar ámbitos recreativos para personas con
alguna discapacidad. Y tienen esa voluntad, está en su espíritu tender la mano. Ahora, yo tengo que ayudarlos un poquito. Y de nuevo, acá tiene que ver con eso. El gobierno de la ciudad tiene polideportivo de la ciudad. Ahora, el 97% del deporte pasa fuera de nosotros, pasa en los clubes. Entonces, si yo no los miro, no interactúo con ellos, no trabajo en equipo, impacto poco. Ahí hay una oportunidad grande de esa mirada distinta. No es solo lo que yo puedo hacer directo, es lo que puedo hacer con el otro. Abrirnos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, podemos hacer otro. Gracias pues, por... Si me traen Canoli, yo le hice catarsis, porque le hablo a todos los políticos. Bueno, sí, ¿a qué hora viene el auto? Así que bueno, gracias por escucharme atentamente, placer, porque tenés una escucha activa. Y me llevo ideas piolas, ¿eh? Sí, porque yo yo tengo ideas, pero Sí, yo le sí, escribo sí. por WhatsApp escribe. porque fuera de Sí. joda. Me interesa alguien que le interese lo que no le interesa a nadie. Y insisto, espero que cumplas, si no te voy a ir a buscar con todos los canales, Vení, que cumplas si llegás al gobierno con esto, porque realmente hay mucho para hacer. Hay mucho para hacer y es mucho más lindo si miramos al de al lado y sabemos que solamente con estar cerca del otro estamos cambiando la vida de la gente. Así que Así es. muchísimas gracias por estar ahí, gracias ahí en el vivo, nos vemos en la próxima Border Session.